Bueno, pues hoy en esta charla, dentro de la propuesta informativa del día, vamos a centrarnos en una actividad que tendrá lugar, si nos ven en directo, esta misma tarde de jueves en la biblioteca de la Villa de Teguise. Si nos ven, en fin, repetido, bueno, pues ya habrá tenido lugar, pero vamos a tratar de condensar, al menos el espíritu, ¿verdad?, de esa charla que tendrá lugar en la biblioteca de la Villa, ahora, aquí y ahora, en esta mesa de trabajo, con quienes nos acompañan. Es Pablo Delgado, que es ingeniero civil y es estudioso de la genealogía. Viene de Uruguay. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes a usted. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Y le acompaña también Rafael Feo, lanzaroteño, investigador y apasionado también de todo este ámbito, de este campo. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien. Bueno, hay que decir que la charla versa sobre los principales desafíos para la investigación del origen canario desde Uruguay, familias de Lanzarote, de San Bartolomé y de Teguise, todo un mundo, las conexiones, los nexos, los lazos de unión entre América Latina y Canarias es de todos conocido, pero como muy por encima, ¿no? Y estos señores pues se encargan de bucear, de profundizar, de documentar y finalmente de acabar probando quién es cada cual, de dónde viene, cuándo fue, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos. Pablo, es usted ingeniero civil de profesión, trabaja además en el ámbito de las aguas, del suministro de aguas allá en Uruguay. ¿Desde cuándo empieza a interesarse por la genealogía? Y de hace unos 20 años aproximadamente. 20 años. Y estudiando genealogía tanto de Canarias como también tengo ancestros en Italia, en Portugal, en Francia y en España peninsular también. ¿Y cómo nace ese interés? ¿A partir de la historia vital de uno mismo? De uno mismo, sí. Investigando un poco sobre los orígenes familiares, siempre me interesó ese tema y bueno, en determinado momento comencé con la búsqueda y eso me fue apasionando, digamos, y seguí buscando. Y a medida que iba encontrando datos, uno se iba interesando más, digamos. Y bueno, en concreto, tengo 45 ancestros de diferentes lugares, de esos lugares que nombré, que llegaron a Uruguay, de los cuales 16 son de Canarias. Y en particular, 10 son de aquí, de Lanzarote. De Lanzarote. Bueno, ahora hablamos de todo este proceso, ¿no? Del camino hacia localizarlos y demás. Rafael, ¿es habitual que la gente, bueno, los descendientes ya de muchas generaciones de ciudadanos de origen canario asentados ya en América Latina traten de buscar, de bucear y se interesen y llamen y digan, oiga, pues ayúdame y tal? ¿Es habitual que la gente pues quiera? Tenemos contactos tanto los de las Islas Canarias con los de Uruguay, pues tenemos un intercambio ahora muy fácil a través del correo electrónico, ¿no? Y entonces tanto los de allá como los de acá, todos estamos interesados en conocernos un poco más. Sí, las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo, claro. Sí, al conocimiento, ¿no? Como el Facebook está ayudando a intercambiar cosas, pues también la genealogía, pues mira, que a lo mejor es pariente mío porque te llamas así, o dame este dato, comunícate con aquel, al otro lo llevamos a otro sitio para que se comunique con otra persona y ahí hacemos una red de comunicación. Claro, porque en tiempos de las cartas, sí, tenías que tener mucho interés, pero a lo mejor igual te aburrías, ¿no? Entre que mandabas una carta, que volvía, pasaban 15 días o 20. Ahora el feedback es inmediato y eso me imagino que te motiva, ¿no? Según cálculos que yo he visto, se tardaba aproximadamente en que saliera una carta de Canarias y volviera otra vez contestado como 3 meses. Pues fíjate, o sea, mandas una carta, escribes y dices, ¿es verdad que yo procedo de la villa? ¿Conoces a fulano de tal? Lo mandabas y a los 3 meses te decían, no, o sí. Y ahora es inmediato, ahora claro, es un vicio casi, ¿no? Sí, es mucho lo que se investiga. Por ejemplo, yo en el caso de unos ancestros que llegaron de Tenerife, unos hermanos se fueron pude descubrir que se fueron del país para Brasil, gracias a que con los nombres completos de los cónyuges, de los varones y sus cónyuges, encontré que alguien había publicado algo en Brasil con los mismos, coincidía exactamente los nombres y apellidos. Hice contacto con este genealogista brasileño y pudimos comprobar que eran la misma familia. Qué curioso. O sea que parte se quedaron en Uruguay y parte a los 20 años se fueron para Brasil. Es usted Delgado Martínez, en Lanzarote, Delgado, por la zona de Guatiza, a lo mejor usted me puede ayudar, los Delgado.
¿Dónde se ubican? En este caso, mis delegados son de San Bartolomé. ¿De San Bartolomé? Sí, hasta lo que he averiguado, el más antiguo que tengo nació por 1690 aproximadamente, y era de San Bartolomé. Y el que se fue también, el que se fue a Uruguay, también era de San Bartolomé. ¿Quién fue el primero que se fue a Uruguay? A Uruguay se fue, de los que tengo de Lanzarote, se fue una pareja en 1815. 1815. Sí, de apellido Acosta. Y después, por 1835 a 1840, se fueron 4 parejas más. Ajá. Entre ellas la de Delgado. La de los Delgado, ¿no? Delgado. Que ahí ya serían los orígenes, ¿no? Los orígenes, ahí está, mi apellido, ahí está. Y después también pude investigar que en ese entorno de fechas se fueron también 3 hermanos de Marcial Delgado. Lo que comprobé después que se alojaron en otros lugares, digamos. No en Montevideo como Marcial, sino 2 en Canelones, más precisamente en la localidad del Sauce y Santa Rosa, y otro se fue a San Carlos en Maldonado. Ajá. Porque fueron los primeros canarios prácticamente que hubo en Uruguay. Sí, en realidad ya en la fundación de Montevideo ya habían ido algunos en 1726, después fueron por 1800 y algo, pero la mayoría fue en ese periodo de 1835 a 1842, fue la gran inmigración a Uruguay. Ahí llegaron muchos. ¿Tiene un porqué el hecho de que fueran a sí, Uruguay? es que en España hasta 1850 no se promulgó la ley que se dejaba libre la emigración, pero controlada, porque solo te podías ir a Cuba, a Puerto Rico o a las Filipinas. Claro. Y entonces, claro, como siempre, iban allí, pero después ya de ahí se metían a otros países. Ya, claro, era, entre comillas, no salir de España, ¿no? A sí, Cuba, claro, Puerto Rico, eso era Filipinas. un aspecto económico de la gente, ¿no? Claro. Si a esto que le pagamos 5 pesetas, si nos marchan de aquí, los que quedan nos van a cobrar 15 pesetas. Sí. No, es el, digamos, el mismo fenómeno que estamos viendo ahora. Gente que se busca la vida en otros lugares y donde uno buenamente pueda y no donde lo digan, ¿no? No, usted tiene que estar aquí. Oiga, pues no, yo quiero ir allí porque tal. Y esa era un poco la razón, ¿no? De moverse. Sí, pero esa era la migración legal. La legal. Pues como recibimos aquí patera, más lejos. Era América y pasaban hasta un mes ahí, gracias que algunos barcos los recogían en alta mar. Pero claro, estamos hablando de 1800 y pico. Luego estuvo la otra inmigración, la de los años 40, 50, ¿no? Más bien 50. No, pero te puedo contar cómo llegaban los emigrantes allí. Ahí está. En el caso mío, digamos, llegó uno en 1726 con los primeros pobladores de Montevideo, que era de Tenerife. Después una pareja, como le dije, de Lanzarote en 1815. En el otro periodo, 1835-1842, llegaron 4 parejas más. Y después lo último, 2 parejas más de Tenerife por 1860, por ahí. No tengo inmigración reciente, no tengo de Canarias. Todos son del siglo XIX. Siglo XIX, ahí está. Y ellos llegaban, digamos, la mayoría con el pasaje a crédito. Ajá. Había grandes empresarios en Uruguay que eran dueños de los barcos y tenían varios negocios. Y lo que hacían era, llevaban mercadería desde Uruguay hacia España y a la vuelta llevaban colonos canarios básicamente para trabajar la tierra en Uruguay, de agricultor. Uno llegaba allí ya con una deuda adquirida. Ahí está. En el caso yo pude investigar de este Marcial Delgado, tiene un registro que 4 años de trabajo para 4 años. Ahí está. Y después conseguí también la escritura cuando compró su terreno para trabajar su chácara, y más o menos fue a los 13, 14 años de haber llegado. Ahí ya podían comprarse un terreno para trabajar por su cuenta. Para trabajar por su cuenta, una chacra que es, en fin, pues una finca. Una finca, ahí está. Sí. Una casa. Y su terreno, y el terreno. ¿No? ¿Se dedicaron a la agricultura todos sus ancestros? Sí, todos los que venían de Lanzarote se dedicaron a la agricultura y después, por ejemplo, mi bisabuelo que se casó con una descendiente de vasco francesa, que ellos venían más bien dedicados a la producción lechera. En Uruguay se llama tambo, acá no, ¿cómo se llama? Se llama un ganado, un corral de cabra. De cabra. Ahí está. Pero claro, allá son de vacas. De vacas. Ajá. Entonces combinaba las dos tareas, agricultura y también el tema del tambo. Ganadería, ¿no? Ganadería, sí. Pero todos se dedicaron a eso, sí.
Curioso. Claro, claro, la carne uruguaya también tiene fama mundial, sí es verdad, ¿no? Investigar en este caso en el municipio de Teguise, bueno, tiene muchísima fama, ¿no? El archivo está muy documentado y tal. Creo que hay que destacar a dos personas muy importantes. A Francisco Hernández Delgado y Mariucci. Esas son dos almas importantes que hay en esta isla para investigar de lo que sea. Eso le iba a preguntar, cuando uno es investigador, como su caso, o el caso de ustedes, al final aquello debe ser una especie de paraíso, siempre, ¿no? Un oasis, ¿no? Ahí está. Siempre en parte acudimos a ellos para empezar las investigaciones. Después ya nos vamos separando un poco, ¿no? Sí. Sí, yo el primer contacto que hice, bueno, digamos, en Montevideo, en todas las partidas de bautismo y de matrimonio, no figuran en ningún lado que sean del pueblo, digamos. Apenas se menciona la isla. Pero yo pude encontrar la sucesión testamentaria y ahí estaba una partida de matrimonio de acá, que la mandaron pedir en determinado momento, un testimonio de la partida. Y ahí decía que eran de San Bartolomé. Y en ese momento me puse en contacto con el ayuntamiento y el archivo histórico. Y bueno, ahí le tengo que agradecer a Félix Delgado López y a José Hernández González Hernández, que también que eran encargados de la parroquia en ese momento, que ahí me facilitaron datos Porque habla usted de los principales desafíos para la investigación, ¿no? Ahí está, sí. Es problemático. No hemos cuidado en general en este país demasiado bien nuestro pasado. Sí, es difícil porque allá, como le decía, en todos los documentos, como sea contratos de compraventa, certificados de bautismo, matrimonios, no se indica el pueblo de origen. Y siempre se dice canarios o españoles, no hay, y tampoco la isla mencionan mucho. Claro. Y a veces se equivocan y ponen, en un documento dicen que eran de Lanzarote y en otro que eran de Tenerife, y ahí se complica la búsqueda realmente. Y a veces se equivocan con los apellidos también, le ponen el materno en vez del paterno, en lugar del paterno. Entonces eso hace difícil, sí. Es que tampoco es fácil investigar. Tú vas a cualquier parroquia y ya los curas no te ponen tan fácil a investigar. Porque lo primero que te van a pedir es que si tienes permiso del obispo. Y eso hay que solicitarlo y depende. Hay quien te ayude un poco y otro dice, mira, yo ahora tengo que atender a los fieles y después te atiendo a ti. Pero yo no sé, Rafael, si es tan fiable el archivo eclesiástico como los archivos históricos de las instituciones. Porque la Iglesia tenía cierta tendencia, entre comillas, a hacer trampitas a veces con el apellido según el hijo de quién, el sobrino de cuál y el no sé qué. No. Es que hubo una ley en donde yo me ponía los apellidos que a mí me interesaran. Me interesaba porque era más destacado, porque era una persona más influyente. O para ocultar según qué en aquella época también. Un hijo, en fin... un hijo ilegítimo pues era grave, ¿no? No era muy fácil, ¿no? Sí, pero claro, es que hay uno de los problemas que hay dificultades, pero hay que tener en cuenta que los primeros archivos son de la Iglesia. Claro, sí. El registro civil en España aparece en 1870, después de la Primera República Española. O sea que hay que fiarlo todo a la Iglesia. Según que hay que ir a una fuente de la Iglesia o a registro civil. Claro. Porque los orígenes también los orígenes y con posterioridad de Uruguay es una especie de crisol de culturas, ¿no? Ahí está, sí. En el siglo XIX, como usted decía, básicamente es canarios, españoles, peninsular, italianos y vascos. Pero después, en el siglo XX, llegaron otras colectividades como de Grecia, del Líbano, de Siria, rusos. Ahí se amplió más la mezcla de culturas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo en el periódico, el diario La Mañana de Montevideo, 1956. Y entonces habla de la cantidad de migrantes que están llegando a Uruguay, que no pueden entrar directamente a Uruguay, que tienen que pasar primero por Brasil y que después a ver si te dejan entrar en Uruguay. Y en el periódico dice, de acuerdo con la noticia de este inhumano tráfico, a ver qué hay diferencia, y no ha pasado más que 60 años, ha aumentado considerablemente y ha adquirido gran importancia, ya que la mayoría de los españoles intenta ingresar en Uruguay vía Brasil. Son detenidos en la frontera y devueltos a Brasil. No sé, ¿alguna diferencia con la actualidad?
Fíjate tú, qué poca memoria tenemos. Y estamos, no ha pasado más que No, 60 años. Que eso en el contexto histórico es, ¿no? Evidentemente. Están repitiéndose exactamente. Al final, los sucesos son casi idénticos, solo que cambian en los escenarios, ¿no? Cambian los lugares. Y eso es como el fumador pasivo. El que deja de fumar después se convierte más intolerante con el fumador, ¿no? Pues yo me imagino que también en este ámbito, nosotros que hemos sufrido de nuestras propias carnes estas cosas, después nos convertimos un poco en intolerantes, ¿no? Y estaban todos, como se veía ahora a veces, que los que vienen de Siria y esa zona, también que le cobran muy caro el pasaje y todo. Sí, sí, vienen a ciegas por una incertidumbre que no saben ni... Lo tienen que ir por otra frontera, los devuelven, no los dejan entrar. Es así. Bueno, la charla de esta tarde, para los que puedan ir y puedan verla en directo y preguntar y interesarse, ¿cómo la va a enfocar los principales aspectos de la charla? Y primero ver un poco los desafíos que tenemos en Uruguay, con qué contamos, tanto investigando en archivos en Uruguay como a través de la web, digamos. ¿Con qué contamos y qué dificultades tenemos? Ahí, ya en origen. En origen, ahí está. En Uruguay. En Uruguay. Y después un poco ver el caso particular de mi ancestro, de mi apellido Delgado, con el que pude averiguar más datos, digamos, que encontré el registro del pasaje a crédito, las escrituras de la compra del terreno, la sucesión testamentaria, los hermanos donde fueron, y después algunos documentos también que tengo de ellos. Y después hablar de la familia de Lanzarote, de Canarias en particular, en general, digamos, y de Tenerife en particular, de Lanzarote en particular, estos 10 ancestros, que son 5 familias, ver un poco de qué lugar vivieron. Y eso. Porque me estaba comentando que, digamos, sí se integraban, obviamente, en el paisaje social de Uruguay, pero que luego se casaron entre sí, entre los propios canarios. Ahí está, sí. Que venían de lugares distintos y en fechas distintas y acabaron casándose entre ellos. Sí, ahí está. Sí, en principio, eso era una regla general de todos los inmigrantes. Primero se casaban con hijos de la propia... Eso le iba a preguntar, era un fenómeno general, estaba normalizado. Eso. Claro, por ejemplo, en mi caso, en la pareja de italianos, una vino con un hijo, ya nació en Italia, y otro tuvo acá la mujer, y se casaron. Y después sí, un hijo de ellos se casó con descendientes de canarios. Pero ya en segunda generación. En segunda generación, sí. En primera siempre se casaban con... En segunda ya empezaban a cruzarse, vamos a utilizar esa palabra, ¿no? Ahí está, con otros, sí, sí. Eso sí se daba, era lo típico, digamos. Siempre primero con alguien de la misma colectividad y después con otro. Que yo tengo aquí dos personalidades que me gustaría destacar, como por ejemplo Francisco Soca Barreto, o sea, llegar allá perdió la S. Pues este señor... Soca, porque claro, aquí es Socas, ¿no? Sí, claro. Socas. Entonces este señor pues lo llevó su padre y claro, el problema es que nació allá, pues se convirtió en un médico bastante importante que estudió en Barcelona, estudió en París, se estableció allí. Y a pesar de ser también, fue profesor de la universidad y también rector, y además también como político también fue destacado, porque fue del Congreso de los Diputados, fue presidente del Senado, pues fue del Consejo Nacional, que es más o menos aquí como el Consejo de Estado, y además tiene, o sea, su pueblo, que era Mosquitos, se cambió y se le puso Soca. Anda. Y todo ello partió de claro, todo partió de Aría, ya allí lo conocen, pero todavía no le damos importancia en el municipio de Aría a este señor, que además está enterrado en el cementerio central de Montevideo, en el barrio de Palermo, y en él hay un panteón nacional donde está este señor sepultado junto a las personalidades uruguayas más destacadas. Además, pues... Tiene una estatua en Montevideo, en la plaza Valle y Ordóñez, Valle con T, y Ordóñez, que está frente al hospital. Valle es el segundo apellido del actual presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, es Valle. Fernando Clavijo Valle, que como curiosidad, y lo comentábamos con él, con el presidente hace pocas semanas, Valle en catalán quiere decir alcalde.
Ah, Así como curiosidades. Otra personalidad importante, pues por ejemplo, fue Monseñor Jacinto Vera Durán, que fue el primer obispo católico de la Iglesia uruguaya. Nació, es el cuarto hijo, puesto que fue con 3 para allá sus padres, naturales de Tinajo. De Tinajo. Este señor sí que Tinajo tiene un busto, ¿no? Creo, en No, una plaza, no es Figueroa. Ah, es Figueroa. No, es otro. No, este señor parece que allí en Tinajo es desconocido. Ah, amigo, porque claro, yo sé que en Tinajo hay Sí, no, una del persona... hermano Figueroa, jesuita. Bueno, pues este señor nació en el barco, que lo llevaban para allá. Y entonces, aprovechando una escala en Brasil, ahí lo bautizaron. Y después, por su padre, como siempre, todos terminaban en Canelones. Cruzaron Pues a Uruguay. allí él pues tuvo que ir a estudiar en el seminario en Buenos Aires, porque en esa época no existía. Después, más tarde, fue nombrado vicario, que tuvo un enfrentamiento porque no quiso enterrar a un masón y porque había un cura que no cumplía, pero como era senador, pues claro, era apoyado por el presidente de la República, y lo mandaron a Buenos Aires durante un año, ¿no? Qué curioso. Después, más tarde, lo nombraron obispo, y por ejemplo, en 1881, cuando muere, el pueblo dice: pueblo uruguayo, el santo ha muerto. Bueno, pues, o sea que hay deberes por hacer por parte de los ayuntamientos, ¿no? Hombre, claro que sí, pero es que eso lo tengo yo publicado ya, pero nadie se ha dirigido ni en Aría ni en Tinajo a mí, para nada. Ya. Deberíamos hacer yo sé que Teguise, ya lo hemos comentado, sí que lo hace. Teguise sí, siempre ha reivindicado al doctor Espínola. Sí, exactamente, hay un busto del doctor Espínola, hay un colegio que se llama así, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay muchos lanzaroteños que han dejado una huella tremenda, ¿no? Estos 2 casos y otros muchos más, y que a veces no se les presta la atención que se requiere. Y que yo no sé si incluso, Rafael, sus descendientes actuales o familias conocen verdaderamente la importancia. Bueno, aquí conocemos los que nos gusta investigar, pero hay gente que le hablan de eso porque a mí me han llegado a decir qué aficiones más raras tienen, ¿no? O sea, que no creas que esto es o se hace por gusto o no se hace, ¿no? Porque luego la satisfacción, cuando llegas al destino, ¿cuál es la satisfacción? ¿Cuál es el premio personal que recibe? Y es averiguar los orígenes de la familia, ¿no? Porque es tan lejano, digamos, hay gente que tiene inmigrantes más recientes y sabe bien el origen, pero digo, siempre es bueno saber y después visitar los lugares y eso. Pero eso tiene un puntillo de riesgo, de peligro. A lo mejor buceando en el pasado hay algo que no te guste, ¿no? Sí. A mí me resultó emocionante hace 20 años cuando fui a Uruguay, porque tenía contacto con un descendiente de un antepasado mío, y llegamos allí a Rodríguez, que es del departamento de San José, y allí pues logré reunir a mucha gente y yo le preguntaba: ¿usted se reúne alguna vez? Pues no, pero parece que yo les llamaba la atención y nos reunimos un montón de gente, ¿no? Y después llamó la atención, digo, cuando fui al pueblo de San Bartolomé, que mucha gente era de apellido Delgado, digamos, que eso como que se seguía manteniendo, digamos, la familia. Hernández Delgado, Francisco Hernández Delgado y Félix Delgado también. Sí, no hay mucho, por eso decía yo antes de Guatiza, que en Guatiza también hay muchos delgados. Sí, pero no te creas, hay diferentes orígenes, ¿no? Aunque te llames igual, pues puede que haya muchos diferentes. Pero que en Lanzarote, no sé en otros lugares, pero es muy habitual cuando hablas con los mayores, dice, pues, ¿quién se casó? Fulano de tal. Pues los tal son de Aría, o son de aquí, o son de la Vuelta Abajo, siempre más o menos ubicas el apellido y luego efectivamente se expande, ¿no? También no se olvide que a Lanzarote también vino mucha inmigración. Sí, tanto. Es que de La Palma Paco tiene censado 600 personas. 600 personas, sí. En una época que vinieron para acá. Sí. O sea, que no se olvide solo que somos los de aquí. Es que aquí también han llegado gente. Sí, es verdad, sí. En sí, lo más interesante que uno rescata es ver un poco qué hicieron, a qué se dedicaron, porque es un poco la historia de uno, ¿no? Las dificultades que tuvieron, de qué se ocuparon.
qué hicieron, qué no hicieron, o sea, todo ese tipo de cosas. Es decir, es interesante. Descubriendo... Sí, es que claro, cuando empiezas con algo y parece que ya te interesa saber otra y el gusanillo y empiezas con 5 y a lo mejor terminas con 50, cuando tu idea era a mejor acabar en 6 o 7. Bueno, pues el que quiera saber más, si esté a tiempo de ir esta tarde, la conferencia en la biblioteca de la Villa de Teguise, que afortunadamente es un lugar con muchísima vida cultural, a las 8 de la tarde, así es, y bueno, pues a partir de ahí pues saber más del pasado de uno, que es el pasado particular, pero también de la historia del lugar donde se encuentra. Pablo y Rafael, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Muy agradecido. Muy agradecido. Gracias. Enseguida seguimos con la programación aquí en Biosfera Televisión.